durante miles de años, en los valles y llanuras del subcontinente indio, se transmitió una serie de textos que definieron la espiritualidad, filosofía y estructura social de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Estos textos, conocidos como los Vedas, son la base de la tradición védica y la cultura hindú. El origen de los Vedas es fascinante, combinando tradición oral y revelación divina. Se dice que los Vedas no fueron creados por el hombre, sino que son eternos y fueron revelados por un proceso conocido como Shruti, que significa lo que se ha escuchado, reflejando su transmisión oral. Según la tradición, los Vedas fueron revelados a los rishis, sabios y visionarios que los escucharon en meditación profunda. Estos rishis captaron los sonidos cósmicos del universo, manifestados en himnos, cantos y fórmulas rituales, y los enseñaron a sus discípulos. El proceso oral de transmisión fue riguroso y detallado. Se desarrollaron técnicas mnemotécnicas avanzadas para asegurar la precisión en la recitación de los Vedas. Los Vedangas, o ciencias auxiliares, surgieron para facilitar el aprendizaje y memorización de los textos. La tradición Shruti destaca la importancia de la exactitud en la recitación, ya que cada sonido tiene un significado profundo y resonancia particular. Se creía que cualquier alteración en la pronunciación o entonación podría afectar el poder espiritual y los efectos de los mantras. Los 4 Vedas principales son el Rigveda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharvaveda. Cada uno se enfoca en distintos aspectos del conocimiento ritualístico, litúrgico y filosófico. Por ejemplo, el Rigveda es una colección de himnos dedicados a deidades védicas. A pesar de la era moderna y la escritura, la tradición oral de los Vedas sigue viva en ciertas comunidades de la India. Los sacerdotes védicos todavía se entrenan meticulosamente para memorizar y recitar estos textos sagrados, manteniendo viva una práctica milenaria. El origen de los Vedas nos invita a reflexionar sobre el poder de la oralidad y la memoria, y sobre la idea de lo eterno y lo divino. Estos textos no solo proporcionan una guía espiritual, sino que también ofrecen una ventana a preguntas fundamentales sobre la existencia y el universo. Así, los Vedas continúan siendo una fuente de inspiración y sabiduría, no solo para los seguidores del hinduismo, sino para toda la humanidad en busca de entendimiento espiritual. La palabra Veda tiene diferentes connotaciones dependiendo del contexto en el que se utilice. Principalmente, la Veda es un término que se refiere al acto o periodo en el cual se prohíbe la caza, pesca u otra actividad para proteger recursos naturales, como animales o plantas en peligro de sobreexplotación. Sin embargo, en un contexto más espiritual o filosófico, Veda también puede referirse a los textos antiguos y sagrados de la India. Los Vedas son un conjunto de escrituras que constituyen la base del conocimiento espiritual hindú. Estas escrituras, escritas en sánscrito, contienen himnos, encantamientos religiosos, cantos y rituales que tienen como objetivo la transmisión del conocimiento y la sabiduría espiritual. Cuando aludes al saber en el contexto de los Vedas, se refiere al conocimiento profundo y sagrado que estos textos contienen. En la cultura hindú, se considera que los Vedas son la fuente de la sabiduría y el conocimiento divinos. Los Vedas no solo abarcan cuestiones religiosas, sino también conceptos científicos, filosóficos y cósmicos. El saber aquí se conecta profundamente con el entendimiento, la iluminación y la realización espiritual. Es en estos textos donde se sientan las bases para muchas de las prácticas y creencias del hinduismo actual, demostrando cómo el saber ancestral ha influido en generaciones posteriores a través de los siglos. Por lo tanto, la palabra Veda carga con un significado que va más allá de su uso común en la conservación de la naturaleza y resuena en las profundidades del conocimiento y la sabiduría universal. Destacando su importancia en el contexto cultural y religioso del mundo hindú, entender la riqueza y diversidad de su significado nos invita a reflexionar sobre la evolución del conocimiento humano a través del tiempo. Y cómo éste se entrelaza con la espiritualidad y la tradición. En los rincones menos explorados de la espiritualidad y la cultura de la India,
la transmisión oral de los Vedas ha sido practicada y perfeccionada por miles de años. Los Vedas, considerados las escrituras más antiguas y sagradas de la literatura hindú, abarcan un conocimiento complejo sobre filosofía, rituales, matemáticas, astronomía y poesía. A través de los siglos, estos textos han sido salvaguardados y perpetuados no en tomos de papel, sino en la memoria y recitación de generaciones de recitadores conocidos como Shruti Parampar. La Shruti Parampar representa una tradición de transmisión oral en la que el conocimiento vedado se pasa de maestro a discípulo mediante el canto y la repetición rítmica. Este método no solo asegura la conservación de los versos en su forma original, sino que también preserva la pronunciación precisa y melodía, aspectos considerados de vital importancia para el significado y la efectividad espiritual de los Vedas. A diferencia de la palabra escrita, que puede malinterpretarse o perderse con el tiempo, la palabra hablada y oída se sostiene viva. El proceso de aprendizaje dentro de esta tradición es riguroso y demanda años de dedicación. Los discípulos se inician en una etapa temprana de sus vidas y pasan incontables horas de sus días escuchando y repitiendo junto a sus maestros. La precisión es clave, ya que hasta el más pequeño error en el sonido podría alterar profundamente el sentido de los mantras védicos. Además del aspecto técnico, existe una dimensión espiritual en el acto de recitar los Vedas. Recitar se convierte en una forma meditación profunda, un acto que conecta al recitador con los sabios antiguos que originalmente oyeron los versos ahí consignados. Es este hilo ininterrumpido de conexión espiritual lo que insufla vida a los textos. En comunidades donde la escritura no era accesible o incluso en épocas donde la misma era considerada demasiado mundana para captar la esencia de lo sagrado, la Shruti Parampar se convirtió en un invaluable método de preservación. Esto también es crucial desde el aspecto sociocultural, pues permite inclusión y participación en los rituales y enseñanzas. Hoy, aunque vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, esta tradición sigue viva en diversas regiones de la India. Está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dándole el reconocimiento global que merece por su contribución al conocimiento humano y la preservación cultural. Así, los recitadores de Shruti Parampar no son solo guardianes de una antiquísima sabiduría, sino también embajadores de una práctica que nos recuerda la importancia de la memoria, lo colectivo y la transmisión viva del conocimiento. En un tiempo donde palabras y textos fluyen fácilmente a través de pantallas y dispositivos, estos maestros nos recuerdan el poder del sonido. Los Vedas son una colección de textos antiguos que constituyen la base de la religión védica y son considerados las escrituras sagradas más antiguas de la India. Estas escrituras, transmitidas oralmente durante generaciones antes de ser escritas, abarcan diversos temas desde lo espiritual, ritualístico hasta lo filosófico. Cada uno de los 4 Vedas tiene un rol específico y único, reflejando diferentes aspectos de la vida y el orden cósmico. A continuación, se explora una breve descripción y función de cada uno. Rig Veda es el más antiguo y fundamental de los 4 Vedas. Su nombre deriva de Rig, que significa estrofa o himno. El Rig Veda consiste principalmente en himnos dedicados a diferentes deidades, como Indra, Agni y Soma, entre otros. Estos himnos están destinados a ser recitados durante las ceremonias védicas, alabando a los dioses y pidiendo sus bendiciones para la prosperidad y el bienestar. El propósito principal del Rig Veda es establecer la relación entre los dioses y los hombres. Samaveda, este Veda, cuyo nombre significa conocimiento de las melodías, se deriva en gran parte del Rig Veda. Contiene himnos que están destinados a ser cantados durante los rituales y sacrificios. La musicalidad y el canto del Samaveda otorgan un carácter especial a las ceremonias religiosas, utilizando ritmos y notas específicos para crear un ambiente propicio para la solemnidad y la espiritualidad. El propósito de Samaveda es facilitar una conexión armoniosa entre el ser humano y lo divino mediante el sonido sacro. Yajur Veda, conocido como el conocimiento del sacrificio, el Yajur Veda se centra en las fórmulas y procedimientos ritualísticos.
Contiene una serie de mantras y prosas utilizadas en la ejecución de los sacrificios y rituales. Este Veda está dividido en dos secciones, conocida como el Yajur Veda blanco, Shukla, y el Yajur Veda negro, Krishna, cada una con su estructura y enfoque. El propósito del Yajur Veda es guiar a los sacerdotes en la realización correcta de las ceremonias, enfatizando la importancia del orden y la precisión en las prácticas rituales. Atharva Veda. Este es el más diverso y menos ortodoxo de los cuatro. Se centra en fórmulas mágicas y encantamientos para diversos propósitos, que van desde curar enfermedades, evitar desastres hasta obtener éxito en las relaciones cotidianas. A diferencia de los otros tres Vedas, que están más relacionados con el ámbito sacerdotal y litúrgico, el Atharva Veda aborda el conocimiento aplicado en la vida diaria. Su propósito es proporcionar sabiduría y prácticas que beneficien directamente al individuo y la comunidad en su conjunto. En conjunto, los cuatro Vedas forman un cuerpo de conocimiento integral, estableciendo las bases de la religión védica antigua. Cada uno aporta su visión única del universo y de la interacción entre los seres humanos y lo divino, asegurando la preservación de las enseñanzas espirituales a lo largo de los milenios. El Rigveda es una de las colecciones más antiguas y veneradas de textos sagrados hindúes, que forma parte de los cuatro Vedas, textualmente significando conocimiento. A lo largo de siglos, ha sido considerado como una fuente de sabiduría y una referencia vital para entender las bases de la religión y la cultura védica. El Rigveda, compuesto en un lenguaje antiguo conocido como sánscrito védico, contiene 1,028 himnos que se atribuyen a diferentes sabios y se dirigen principalmente a los dioses védicos. Estos himnos no solo alaban a los dioses, sino que también proporcionan una riqueza de información sobre la cosmogonía, la formación del universo y las ceremonias rituales de la época. La cosmogonía ocupa un lugar central en el Rigveda, presentando varias teorías sobre el origen del mundo, algunas de las cuales son sorprendentemente modernas en su concepción. En uno de los himnos más famosos, el himno de la creación, se cuestiona el origen del universo en un tono que combina curiosidad y escepticismo. Los dioses védicos, como Indra, el dios del cielo y el guerrero supremo, Agni, el dios del fuego, y Varene, el dios de las aguas y el cielo, son prominentes a lo largo del texto. Cada himno generalmente sigue una estructura en la que se invoca al dios, se narra un mito o una proeza heroica, y se solicita su favor y protección a través de sacrificios y rituales. Estos rituales eran esenciales en la vida religiosa de la época védica, una práctica que buscaba obtener la ayuda divina y asegurar el orden cósmico y social. La práctica del sacrificio védico, o yajna, descrita extensamente en el Rigveda, revela la importancia del ritual como medio de conexión entre humanos y lo divino. A través del sacrificio, se creía que los dioses proporcionarían lluvia para las cosechas, victoria en la batalla y bienestar general para la comunidad. Además de los dioses y el ritual, el Rigveda ofrece un vistazo invaluable a la vida en la India antigua, incluida la organización social, los valores culturales y las preocupaciones diarias. La lengua en la que está escrito permanece como un testimonio de las habilidades poéticas y la riqueza del pensamiento indoario, y ha influido poderosamente en la literatura, la filosofía, y las prácticas religiosas posteriores en el subcontinente indio. A lo largo de los años, el Rigveda ha sido estudiado, interpretado y admirado no solo por eruditos y devotos hindúes sino también por académicos de todo el mundo. Como fuente de sabiduría espiritual y conocimiento histórico, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente de la humanidad. Los himnos védicos son una colección de antiguos textos religiosos hindúes que forman una parte significativa del Rigveda, uno de los cuatro Vedas, que son los textos sagrados más antiguos de la India. A continuación, exploraremos algunos de los himnos más venerados de esta tradición, dedicados a Agni, Indra, Soma, Varua y Sarasvati. Agni es el dios del fuego y se considera un mediador entre los dioses y los humanos.
En los himnos védicos, Agni es invocado al inicio de muchos sacrificios y rituales, ya que se le cree portador de las ofrendas humanas a los dioses inmortales. Es una deidad del hogar y del sacrificio, y su llama es simbolizada como la luz interior de la devoción. Indra es el rey de los dioses y el dios de la guerra que personifica la fuerza y el valor. Es especialmente conocido por la mitológica hazaña de vencer al demonio Vritra, una serpiente que había aprisionado las aguas del mundo. Indra es muy celebrado en los himnos védicos, donde se le describe como un guerrero riguroso y un defensor de la justicia que necesita mucha fuerza y vigor, generalmente asociados con el consumo del soma. Soma es tanto una deidad como una planta sagrada cuyo jugo es consumido durante rituales para obtener la fuerza divina e inmortalidad. Es reverenciado como la esencia de la vida, y los himnos dedicados a Soma celebran su poder en elevar la conciencia y proporcionar visiones, además de ser asociado con la luna. Varua es el dios de las aguas celestiales y de la justicia, a menudo considerado guardián de las verdades cósmicas y el orden moral. En los himnos védicos, Varua es invocado para obtener protección contra el pecado y la deshonestidad, y se cree que vigila desde el cielo asegurando que las leyes cósmicas sean respetadas. Varua es también un dios misericordioso que perdona a los arrepentidos. Sarasvati es la diosa del conocimiento, la música, el arte y la sabiduría. En los himnos, es invocada para otorgar inspiración y aprendizaje. Sarasvati es símbolo de la fertilidad, la elocuencia y la gracia, y se le ofrecen plegarias para la claridad de pensamiento y habilidad en los estudios. Su río es también mencionado como símbolo de la abundancia y la potencia creativa. Cada uno de estos himnos refleja el profundo respeto y la admiración por las fuerzas de la naturaleza y el universo que caracterizan a la cultura védica. Están impregnados de una sabiduría que intenta explicar y honrar las fuerzas incomprensibles que rigen el mundo. Estos textos siguen siendo estudiados y venerados por su belleza poética y su profundidad filosófica, manteniéndose relevantes en la práctica espiritual de muchos hindúes en la actualidad. La riqueza y diversidad de los himnos védicos ilustran una antigua cosmovisión que sigue influyendo en la cultura hindú hoy en día. En la vasta colección de textos antiguos conocidos como los Vedas, uno de los más enigmáticos y reverenciados es el Purusa Sukta. Este himno, ubicado en el Rig Veda, expone una visión particular de la creación del universo y la estructura de todas las cosas. La cosmogonía védica presentada en el Purusa Sukta es rica en simbolismo y complejidad filosófica, ofreciendo interpretaciones profundas sobre el origen del cosmos y la relación entre lo divino y lo humano. En el corazón del Purusa Sukta se encuentra la figura del Purusa, un ser cósmico primordial que trasciende todas las cosas. Este ser es tanto todas las cosas como el origen de todas las cosas. En el himno, el Purusa es descrito como un gigante cuyo cuerpo abarca todas las direcciones del espacio y cuya existencia es tan vasta que 1000 cabezas no son suficientes para describir su totalidad. El Purusa es simultáneamente inmanente y trascendente, participa del mundo y existe más allá de él. Según el himno, el universo y todo lo que contiene fue creado a partir del sacrificio del Purusa por los dioses. Este concepto de sacrificio es central en la cosmovisión védica, simbolizando el acto creativo que da origen a la existencia misma. Las diferentes partes del cuerpo del Purusa se transformaron en las distintas partes del universo. De su cabeza surgió el cielo, de sus pies la tierra, y de su aliento el viento. De esta manera, el himno representa el universo como una serie de interrelaciones emanadas de un sacrificio primordial. Además, el Purusa Sukta describe la creación de las varnes o castas, un sistema de organización social. De la boca del Purusa surgieron los brahmanes, la clase sacerdotal y erudita. De sus brazos nacieron los kshatriyas, los guerreros y gobernantes. De sus muslos emergieron los vaisyas, los comerciantes y agricultores, y de sus pies los sudras, los servidores y trabajadores. Esta clasificación social, según el himno, refleja una estructura cósmica natural, derivada del acto original de creación.
La interpretación del Purusa Sukta ha sido objeto de mucha discusión y análisis. Algunos lo ven como un mito que justifica el orden social y cosmológico de su tiempo, mientras que otros lo interpretan como un texto profundamente metafórico que revela verdades espirituales atemporales. El sacrificio del Purusa puede verse como una metáfora del acto continuo de destrucción y renovación que caracteriza al universo mismo. En última instancia, el Purusa Sukta no es solo una explicación de la creación, sino una invitación a contemplar los misterios del cosmos y del propio ser. En un sentido más esotérico, invita a la meditación sobre la unidad de todos los seres y la conexión indivisible que hay entre el microcosmos humano y el macrocosmos divino. Este himno sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender las profundas conexiones entre lo material y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. El Purusa Sukta, con su rica simbología y belleza poética, continúa ocupando un lugar central en la espiritualidad y filosofía védicas, recordándonos la profunda interconexión de toda la existencia. En el corazón de la antigua literatura védica se encuentra el Rigveda, la colección más antigua de himnos sagrados de la India. Estos textos, que datan de hace miles de años, no solo son un tesoro de sabiduría espiritual, sino que también proporcionan un vistazo a la vida y cosmovisión de las culturas védicas tempranas. Uno de los aspectos centrales del Rigveda es el concepto de sacrificio, conocido en sánscrito como yajna. Este acto no solo es un ritual central, sino que juega un papel fundamental en la cosmología védica. El yajna, o sacrificio, es un ritual que implica la ofrenda de materiales como leche, mantequilla clarificada, granos y a veces animales en un fuego sagrado. Este acto se realiza con la intención de honrar a los dioses y fortalecer la relación entre el mundo humano y el divino. Sin embargo, es mucho más que un simple ofrecimiento. Este sacrificio es visto como una imitación del sacrificio primordial que, según la cosmología védica, dio origen al universo mismo. Según los himnos del Rigveda, en los albores de la creación, un ser mítico conocido como Purusa fue sacrificado por los dioses para dar forma a todas las cosas vivas y no vivas. Purusa, siendo tanto divino como humano, simboliza la unidad de todo lo que existe. Su sacrificio generó las distintas castas sociales. Con su boca convirtiéndose en los brahmanes, sacerdotes, sus brazos en los kshatriyas, guerreros, sus piernas en los vaisyas, comerciantes, y sus pies en los sudras, sirvientes. Así, el acto de sacrificio no solo es un medio para obtener favores de los dioses, sino que es la misma esencia de la estructura del cosmos. El yajna también refuerza la idea de dharma, el principio de orden cósmico y deber moral en la tradición védica. A través del sacrificio, se mantienen las leyes naturales y se asegura la continuidad del ciclo de la vida. Los ritos de yajna son considerados formas de establecer y renovar la vida, contribuyendo al mantenimiento del rita, el orden universal. Este concepto de sacrificio y su profunda importancia no solo influenció los rituales religiosos, sino que también impactó la filosofía y las prácticas sociales de las culturas védicas. A través del sacrificio, se expresa la interconexión de todos los seres, el microcosmos y el macrocosmos, el individuo y el universo. Además, el sacrificio es una constante recordatoria de que la vida es cíclica, y cada final es un comienzo nuevo. En resumen, el yajna en el Rigveda no es simplemente un ritual religioso, es el eje alrededor del cual gira toda la cosmología védica. Representa la fuente origen del universo y refleja la armonía entre los mundos humano y divino. A través del sacrificio, las personas no solo honran a las deidades, sino que participan activamente en el mantenimiento del rita y del cosmos mismo. Su presencia es un testimonio de la búsqueda eterna de equilibrio y orden en todas las cosas, conectando lo temporal con lo eterno. En la vasta extensión del legado espiritual de la India, los isvédicos ocupan un lugar prominente como autores de profundos himnos espirituales contenidos en los Vedas.
Estos sabios visionarios no solo crearon los himnos védicos, sino que influyeron de manera indeleble en la estructura cultural y espiritual de la tradición india. Este relato explora la figura de estos fascinantes Is, su contribución a los Vedas y su impacto en la tradición a lo largo de siglos. Los Is son considerados sabios iluminados y visionarios que alcanzaron estados de alta conciencia a través de la meditación y el misticismo. Se dice que lograron recibir conocimiento divino directamente, que luego plasmaron en forma de himnos poéticos. Entre estos Is existen nombres destacados como Vasya, Vibmitra, Atri, Angiras, Gu, Kasyapa, Egestya, Gautame, Bharadbha y Jamadagni. Cada uno de ellos no solo contribuyó con sus conocimientos místicos, sino que también establecieron diversos linajes espirituales. Por ejemplo, Vasya es conocido por haber compuesto varios himnos en el Rigveda, exaltando deidades como Indra y Varene, y promoviendo la armonía entre los miembros de la comunidad. Su sabiduría y filosofía en torno al Dharma y el Karma son aún estudiadas. Vibmitra, tras una vida de aspiraciones y luchas espirituales, alcanzó la misma categoría de Ikevasya, y se le asocia con la creación del mantra Gayatri, uno de los mantras más reverenciados en el hinduismo. Atri es otro ilustre, del cual se dice que fue capaz de detener el curso del sol mediante el poder de su ascetismo, mostrando así el dominio de los Is sobre la naturaleza a través de sus prácticas. El impacto de estos Is en la tradición es profundo. Los himnos que ellos crearon no solo forman la base de muchos rituales, sino que también proporcionan profundas enseñanzas éticas, filosóficas y espirituales. Estos himnos han sido transmitidos oralmente a través de generaciones en ceremonias, enseñanzas y meditaciones, preservando la sabiduría ancestral de estos Is. Además, los Is desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de las bases para el sistema de enseñanza Gurukula, que fue esencial en la preservación del conocimiento védico. En estos sistemas, la educación se centraba no solo en el aprendizaje intelectual, sino en la formación integral del estudiante en armonía con el universo. A través de sus composiciones poéticas y su vida ejemplar, los Is védicos dejaron un legado imperecedero. Inspiraron a generaciones con su devoción, y sus himnos siguen siendo un puente vital que conecta a la humanidad moderna con las raíces místicas del pasado. La influencia de estos sabios es imborrable, no solo en los textos religiosos y culturales, sino en el espíritu mismo del hinduismo, que sigue adoptando sus enseñanzas como una fuente de inspiración y guía en la búsqueda de lo divino. El Samaveda, uno de los 4 Vedas, es una escritura antigua que tiene un lugar especial en la tradición védica, ya que se centra en la música y su conexión con la espiritualidad. El Samaveda tradicionalmente ha sido considerado como la base de la música clásica india, que destaca por su uso del canto santo y la repetición de mantras que se cree que tienen un gran poder espiritual. El Samaveda está compuesto en su mayor parte de himnos tomados del Rigveda, pero su distinción reside en la manera de usarlos. A diferencia de otros Vedas, su esencia no está en las palabras, sino en el sonido. Los himnos del Samaveda son cantados usando una melodía que se cree tiene la habilidad de elevar la conciencia espiritual. La función de estos cantos es no solo la adoración de deidades, sino también la creación de un vínculo entre el individuo y lo divino a través del sonido. En la India antigua, el sonido era visto como una vibración inherente al universo mismo. Este principio se refleja en las prácticas védicas donde el uso de los mantras correctos y los tonos específicos podía influir en el estado mental y espiritual de la persona. El Samaveda, en este contexto, servía como el medio para canalizar estas vibraciones sonoras. El rol del Samaveda se extiende más allá del ámbito espiritual, influyendo la música, danza y teatro en la India. Las melodías del Samaveda se consideran las precursoras de los ragas, o escalas musicales, que forman la base de la música clásica india. En esta tradición, cada raga está asociado con un estado de ánimo específico, un momento del día o incluso una estación del año, creando un puente entre la expresión artística y la experiencia espiritual.
La relación entre el sonido y la espiritualidad en el Samaveda se ejemplifica en la práctica de yajnas, o rituales de sacrificio de fuego, donde el poder del sonido era empleado para invocar la presencia de lo divino. Los mantras del Samaveda se cantaban de manera melódica para pedir la gracia divina, protección y bendiciones. En la actualidad, aunque el Samaveda ya no se practique en su forma antigua original, su legado sigue vivo en las tradiciones musicales indias. Músicos tal como intérpretes de música clásica y espiritual han buscado en el Samaveda una fuente de inspiración para sus composiciones, manteniendo viva la conexión entre el sonido y el espíritu. La influencia del Samaveda en la música y la espiritualidad continúa siendo un puente entre el pasado y el presente, marcando un testimonio del poder transformador del sonido como vía para alcanzar la divinidad. En el agitado mundo contemporáneo, reflexionar sobre estos antiguos cantos puede ofrecer una vía para encontrar paz interior y conexión con lo sagrado, recordándonos que, a veces, lo que necesitamos es escuchar el silencio detrás del sonido para conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Desde tiempos inmemoriales, los cantos rituales han sido una parte esencial de las ceremonias sagradas en muchas culturas del mundo. Los Vedas, antiguos textos sagrados de la India escritos en sánscrito, son prueba de esta tradición. Estas obras no solo son pilares de conocimiento espiritual, sino también un reflejo de las prácticas rituales de una civilización antigua que ha influido profundamente en el pensamiento y la cultura de la región. En el contexto de los Vedas, los cantos rituales se emplean principalmente en ceremonias y sacrificios, conocidos como yajnas, que buscan establecer un vínculo entre los seres humanos y las fuerzas divinas. A través de estos rituales, se intenta agradar a los dioses y asegurar el bienestar de la comunidad, la prosperidad de las cosechas o la protección ante adversidades. Uno de los Vedas más conocidos, el Rig Veda, contiene una colección de himnos que son recitados para invocar a diversas deidades. Cada canto tiene una estructura específica y se compone de versos llamados rigs. Estos himnos se entonaban de manera precisa y meticulosa, ya que se cree que cualquier error podría llevar a que el sacrificio no fuera adecuado o, incluso, en algunos casos, que se vuelvan contraproducentes. La ejecución de estos cantos requiere de un conocimiento profundo y de una formación específica. Los sacerdotes védicos eran los encargados de llevar a cabo estos rituales, habiendo sido educados desde temprana edad en el arte de recitar estos himnos a la perfección. Se trataba de un aprendizaje oral, con un fuerte énfasis en la memorización y la correcta pronunciación de cada sílaba. Esta tradición oral aseguraba la pureza y la continuidad de las prácticas rituales a lo largo de los siglos. Durante las ceremonias, los cantos se acompañaban de diversas ofrendas, como la oblación de leche, mantequilla clarificada llamada ghee, granos de cereal, y en ocasiones excepcionales, sacrificios animales. Todas estas acciones estaban diseñadas para satisfacer a los dioses y mantener el equilibrio cósmico. En este contexto, el canto era visto como una fuerza poderosa que podía influir en el orden natural del universo. Además de su función religiosa, los cantos rituales en los Vedas también tuvieron un papel educativo y cultural. Transmitían conocimientos sobre la naturaleza, la cosmología y las normas morales de la época. Actuaban como una forma de transmisión de la sabiduría ancestral. A través de ellos, las generaciones sucesivas podían conectar con sus raíces culturales y religiosas, manteniendo vivo un legado que trasciende el tiempo. Así, los cantos rituales en los Vedas no solo eran instrumentos de comunicación con el mundo divino, sino también un vehículo para la preservación del conocimiento y la cultura. Eran un puente hacia el pasado, un lazo con lo sagrado, y una manifestación de la búsqueda humana de lo eterno y lo divino en medio de un mundo cambiante y transitorio. En el vasto entramado del ritual védico, los Sud, sacerdotes cantores, desempeñan un papel crucial. Son considerados los guardianes del canto sagrado, un legado antiguo que conecta lo humano con lo divino a través del sonido y la métrica. Los Sud pertenecen a la clase sacerdotal dedicada al Samaveda, uno de los 4 Vedas que constituyen las escrituras centrales del hinduismo antiguo.
Este texto está específicamente enfocado en las fórmulas cantadas, y su ejecución es responsabilidad de los ud. Estos sacerdotes deben no solo conocer el contenido de las fórmulas, sino dominar la entonación, ritmo y las sutiles modulaciones que traen el poder de invocar la conexión espiritual. Cada ceremonia védica es una compleja coreografía de mantras que, cuando se ejecuta correctamente, se dice que mantiene el orden cósmico. En este contexto, los ud son esenciales, pues a través de sus cantos mantienen una especie de puente sonoro entre lo terrenal y lo divino. El entrenamiento de un ud es arduo, comienza desde la infancia y dura muchos años. Los aspirantes deben memorizar miles de versos combinando significado y musicalidad, además de aprender a integrar su voz con la de sus compañeros sacerdotes. Durante los rituales, son acompañados por otros sacerdotes como los Jod, que recitan los himnos del G-Veda, y los Advaryu, que son responsables de los sacrificios del Yajur Veda. Este trabajo en equipo crea un tejido ceremonial donde el canto de los ud destaca como el hilo armonioso. Al centrarnos en el papel de los ud en la tradición védica, nos adentramos en un mundo en el que la música trasciende su belleza estética para transformarse en un vehículo espiritual. Los sacerdotes cantores no solo preservan el conocimiento del pasado, sino que, a través de su práctica devota, aseguran que estas melodías eternas sigan vibrando en el presente. Todo esto convierte a los ud, literalmente, en los guardianes del canto sagrado, una función que solo unos pocos están capacitados para llevar a cabo, pero cuya influencia resuena con un eco profundo y duradero en las tradiciones y prácticas del hinduismo. En un rincón remoto de la India, en un pequeño ashram rodeado de frondosos árboles y serenas corrientes de agua, vivía un sabio llamado Vyasa. Este anciano venerado dedicaba su vida a los antiguos textos del Samaveda, un conjunto de himnos y melodías que resonaban con el cosmos de maneras que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. Vyasa creía firmemente que cada sonido tenía un propósito y una conexión profunda con el universo. Según él, los sonidos del Samaveda eran vibraciones que no solo reverberaban en el aire, sino que también alcanzaban las fibras mismas del espacio-tiempo, conectando al ser humano con lo divino. Su discípulo más devoto, Lile, un joven con una curiosidad insaciable, acompañaba al sabio en su travesía espiritual. Lile estaba fascinado por las enseñanzas de Vyasa. Una tarde, sentado bajo la sombra de un banyan centenario, le preguntó al sabio, ¿cómo puede un simple sonido tener una conexión con el vasto cosmos? Vyasa sonrió con indulgencia y respondió, imagina, hijo mío, que el universo es como un gran océano. Cada sonido es una gota que se une a ese océano, creando ondas que viajan más allá de lo que el ojo puede ver o el oído puede escuchar. A medida que Lile profundizaba en sus estudios, Vyasa le reveló cómo los antiguos rishis, los sabios de la India, habían descubierto que ciertos sonidos del Samaveda tenían la capacidad de influir en el estado de ánimo y la energía espiritual de las personas. Estos sonidos no solo servían para adorar a las deidades, sino que también eran herramientas para sanar el espíritu. Lile aprendió que al cantar estos himnos, uno podía abrir pasajes hacia una conciencia más elevada, expandir su aura y sincronizarse con el flujo energético del cosmos. Con la guía de Vyasa, Lile comenzó a experimentar estas enseñanzas en su propia vida. Al entonar los himnos del Samaveda, sentía una paz interna y una conexión profunda con su entorno. Un día, durante una meditación al amanecer, tuvo una visión clara donde el sonido emitido por él mismo se transformaba en luz. La experiencia de Lile confirmaba las enseñanzas de su maestro. Entendió que las vibraciones del Samaveda no eran simplemente composiciones musicales, sino poderosos instrumentos de transformación espiritual que podían trascender las limitaciones del mundo físico. Con cada entonación, se conectaba no solo con su propia esencia, sino con el propio tejido del universo. Al regresar al ashram, Lile compartió su experiencia con Vyasa, quien escuchó pacientemente. Has comprendido una gran verdad, Lile, dijo el sabio con una luz en sus ojos. El Samaveda no solo es el puente entre lo humano y lo divino, sino también una llave que abre los secretos del cosmos, mostrando que todo está interconectado por la vibración primordial de la creación.
Desde ese día, Lile y Vyasa trabajaron juntos para difundir sus conocimientos, invitando a más buscadores espirituales a sentir la sublime conexión entre los antiguos sonidos del Samaveda y el infinito cosmos. La armonía entre sonido y ser se convirtió en el centro de su misión sagrada, uniendo corazones y almas en una sinfonía de divineza cósmica. En un rincón del vasto subcontinente indio, en un tiempo donde los ecos de las creencias ancestrales resonaban con fuerza, el Yajurveda se elevaba como una guía sagrada, un manual elegido por los sacerdotes para llevar a cabo los ceremoniales más complejos y significativos. Este texto venerado era uno de los 4 Vedas, reconocidos como la fuente del conocimiento espiritual en el hinduismo. El Yajurveda se distinguía por su enfoque en los rituales y sacrificios, detallando los mantras que debían ser pronunciados con precisión para asegurar la correcta ejecución de cada rito. En la remota aldea de Vyaspur, vivía un joven aprendiz llamado Arjun, decidido a comprender los misterios de los mantras védicos. Con ojos brillantes y corazón lleno de devoción, Arjun se unió al ashram del sabio Agniveda, conocido por su dominio del Yajurveda. Agniveda, aunque anciano, poseía una energía vibrante cada vez que entonaba los versos sagrados. Su voz resonaba como un río caudaloso, precisamente al tiempo que guiaba a sus discípulos en la recitación correcta. Arjun sentía una mezcla de fascinación y desafío, los mantras parecían simples a primera vista, pero contenían un poder y complejidad que solo se revelaban con la práctica diligente. Una mañana, mientras el sol pintaba el horizonte de naranja y dorado, Agniveda se acercó a Arjun durante una pausa entre sus estudios. Arjun, los mantras son más que simples palabras, comenzó el sabio con una mirada penetrante. Son vibraciones que conectan lo divino con lo terrenal. La entonación incorrecta puede desestabilizar el equilibrio que buscamos alcanzar. Arjun asintió, sintiendo la magnitud de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Con cada amanecer, el joven se dedicaba con fervor a dominar una nueva porción del Yajurveda, pasando horas meditando sobre los significados profundos de cada estrofa. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses. Un día, se anunció un gran sacrificio que requeriría la cooperación de todos los discípulos. Arjun había sido elegido para liderar uno de los segmentos principales. El peso de la tarea llenó su corazón de orgullo y nerviosismo. La ceremonia fue programada para coincidir con la luna llena, pues se creía que en esa fase la energía cósmica era más accesible. Al llegar el día del sacrificio, el ashram estaba lleno de visitantes, todos ansiosos por presenciar el rito. Arjun, vestido con prendas ceremoniales blancas, se acercó al altar central lleno de determinación. Con cada verso, podía sentir las enseñanzas de Agniveda fluyendo a través de él. A medida que los cantos se intensificaban, una paz envolvió el lugar. Los mantras habían efectivamente guiado las energías celestiales a la tierra, y el sacrificio se desarrolló sin contratiempos. Al finalizar, Agniveda se acercó a Arjun, sus ojos brillando con aprobación. Hoy, has comprendido la esencia del Yajurveda, dijo el anciano sabio. Has dejado que los mantras no solo resuenen en tu voz, sino en tu espíritu. Desde aquel día, Arjun continuó su entrenamiento, incluso cuando se convirtió en un maestro del Yajurveda, guiando a nuevos discípulos en el camino de los mantras y el arte de los sacrificios. En cada rincón del ashram, su historia se convirtió en una inspiración viva, recordando a generaciones que el verdadero poder residía no solo en las palabras, sino también en la intención y devoción con la que se pronunciaban. En la antigua India, los rituales védicos ocupaban un lugar central en la vida religiosa y cultural. Estos rituales, extremadamente complejos y cargados de simbolismo, requerían la participación de varios sacerdotes, cada uno con funciones específicas. Uno de los sacerdotes clave en estos rituales es el Advaryu, un título que conlleva grandes responsabilidades y un profundo entendimiento de las escrituras védicas. El rol del Advaryu es único y esencial, ya que es el encargado de ejecutar físicamente el ritual. Mientras que otros sacerdotes, como el Jotri o el Udgatri,
se enfocan en la recitación de mantras. El Advaryu es responsable de preparar el área del sacrificio, lo cual es una tarea delicada que debe hacerse con precisión. Desde seleccionar el lugar adecuado hasta construir la vedika, altar de sacrificios, y asegurarse de que los materiales son puros y consagrados, el Advaryu debe cumplir cada paso según las indicaciones de los textos rituales conocidos como Sauta Sutres. Durante el ritual, el Advaryu es quien maneja los instrumentos de sacrificio, ejerciendo un papel similar al de un director de orquesta que coordina cada movimiento para asegurar que se mantengan la armonía y el orden. Sus funciones incluyen el medir el tiempo del ritual, entregar ofrendas a los dioses y recitar mantras específicos que son cruciales para la consecución del objetivo del ritual. Las habilidades del Advaryu no solo se centran en la destreza manual sino también en su capacidad para improvisar y adaptarse a las condiciones cambiantes durante el ritual. Debe tener una mente tranquila y ser capaz de reaccionar ante cualquier contratiempo. El conocimiento profundo que el Advaryu tiene de los textos védicos le permite tomar decisiones sabias y rápidas. Además, el Advaryu debe tener cualidades personales que lo hagan digno de su papel sacerdotal. Estas incluyen la pureza de pensamiento y acción, devoción a los dioses y un profundo respeto por la tradición védica. Un Advaryu debe haber recibido una rigurosa formación bajo la tutela de un maestro experimentado, lo que a menudo implica años de estudio. El papel del Advaryu es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento y la devoción se combinan en los rituales védicos para llevar a cabo ceremonias eficaces y significativas. Aunque quizás no resuene tanto en la actualidad, su impacto y legado en la historia religiosa de la humanidad es incuestionable, reflejando la profunda conexión entre el ser humano y lo divino a través de ritos cuidadosamente estructurados y ejecutados. En resumen, el Advaryu es el alma del ritual, cuya participación y ejecución son indispensables para el éxito y la efectividad del acto sagrado. Sin él, el complejo entramado de ceremonias védicas quedaría incompleto y desprovisto de su intensidad espiritual. La figura del Advaryu no solo representa un rol funcional en el ritual, sino un puente conector entre lo terrenal y lo celestial, un bastión de fe, sabiduría y persistencia. En lo profundo de los rituales védicos, una bebida sagrada conocida como soma ocupa un lugar central en el misticismo y la espiritualidad de la antigua India. El soma yajna, que significa literalmente sacrificio de soma, es uno de los rituales más importantes y antiguos que se mencionan en los textos védicos, siendo el Rigveda uno de los más destacados. Este ritual no solo era un homenaje a los dioses, sino también un acto de participación con lo divino y lo trascendental. El soma, cuya composición exacta sigue siendo un misterio, se menciona en varios himnos védicos como una poción que otorgaba inmortalidad y vigor a los dioses. Se cree que era una planta con propiedades alucinógenas, mezclada y procesada en una bebida que se ofrendaba a las deidades durante los sacrificios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la interpretación y comprensión del soma se han ampliado, abarcando tanto aspectos literales como metafóricos. Para los antiguos, el soma simbolizaba la esencia divina misma. En los rituales, la extracción del jugo de soma era un proceso meticuloso y reverente, durante el cual se cantaban himnos específicos para evocar y alabar a los dioses. El soma se prensaba, filtraba y se mezclaba con agua y leche antes de ser ofrecido como libación a las deidades. A su vez, una parte también era consumida por los sacerdotes y participantes como un medio para alcanzar un estado alterado de conciencia, interpretado como una unión temporal con lo divino. A nivel espiritual y filosófico, el soma ha sido interpretado como un símbolo de vida eterna y de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Algunos eruditos argumentan que el soma representa la fuente de la vida misma, una metáfora para el conocimiento divino que sustenta el cosmos. En este sentido, el significado del soma trasciende su papel físico en el ritual para convertirse en una idea que encapsula la búsqueda humana de lo eterno e infinito. William Grass, un estudioso de los textos védicos, señala que el soma representa la conexión entre el mundo material y el espiritual. En sus palabras, es la cuerda entre los cielos y la tierra que unifica el todo en un solo cordón luminoso.
Esta visión subraya una búsqueda intrínseca en la humanidad de trascender la realidad ordinaria y tocar aquello que es sagrado y eterno. En el mundo moderno, el interés por el soma y los rituales asociados se ha reavivado, especialmente entre aquellos que buscan comprender mejor las antiguas prácticas de meditación y espiritualidad. Las investigaciones etnobotánicas buscan identificar la planta utilizada en los rituales consagrados, entre las cuales se han propuesto hipótesis como el uso de determinadas especies de hongos alucinógenos. Pero más allá de su aspecto físico y sus propiedades potencialmente alucinógenas, el soma sigue fascinando a los estudiosos y espiritualistas como un símbolo del eterno deseo humano de trascender los límites de la mortalidad y alcanzar las alturas del conocimiento divino. En última instancia, el soma yajna sigue siendo una manifestación de la interacción entre lo visible y lo invisible, un vínculo constante entre el hombre y lo divino a través de la ofrenda sacra y el acto de fe inquebrantable en lo invisible y lo eterno. En la vasta y rica tradición védica de la India, los Vedas ocupan un lugar especial como los textos sagrados más antiguos y venerados. Entre ellos, el Yajurveda se destaca como un Veda centrado principalmente en las fórmulas y rituales que acompañan a los sacrificios. Sin embargo, dentro del Yajurveda, existen dos ramas principales, conocidas como el Yajurveda blanco, Shukla Yajurveda, y el Yajurveda negro, Kaya Yajurveda. Cada una de estas escuelas tiene características y enfoques distintivos que las diferencian. La escuela del Yajurveda blanco, también conocida como Shukla Yajurveda, se caracteriza por su claridad y organización en la disposición del texto. Se asocia estrechamente con la línea de transmisión de los Kamba y los Madhyandina. Uno de los aspectos más destacados del Shukla Yajurveda es que los mantras o fórmulas rituales y los brahmanas, que explican los significados y los contextos, están separados en dos textos diferentes. Esto hace que sea más fácil y directa la práctica y enseñanza de los rituales, ya que los practicantes pueden centrarse primero en los mantras y luego en las explicaciones. El texto principal de esta escuela es el Vajrasaneyi Samhita. Por otro lado, el Yajurveda negro, conocido como Kaya Yajurveda, presenta un enfoque diferente. En esta escuela, los mantras y las explicaciones brahmanas están intercalados, creando un estilo más complejo de texto. Esta disposición refleja una integración más profunda entre los aspectos prácticos y teóricos de los rituales, lo que a menudo requiere un estudio más detallado y comprensivo por parte de los estudiantes y practicantes. La escuela del Kaya Yajurveda se divide en múltiples subsectas, siendo las más prominentes las tradiciones de Taittiriya, Maitrayani y Kataka. Otra diferencia notable entre estas dos escuelas es la tradición oral y la metodología de enseñanza que adoptan. La forma estructurada del Shukla Yajurveda permite una transmisión más lineal y tal vez accesible de los conocimientos védicos. Mientras que el Kaya Yajurveda, con su estilo intercalado y a veces enigmático, puede requerir un enfoque más interactivo y dinámico en la enseñanza tradicional, a menudo involucrando un diálogo más cercano entre el gurú y el discípulo. En conclusión, mientras que ambos, el Shukla Yajurveda y el Kaya Yajurveda, comparten el mismo objetivo central de guiar los rituales védicos, la diferencia en sus enfoques textuales y metodologías refleja la rica diversidad dentro de la tradición védica. Esta diversidad no solo ha permitido el desarrollo de múltiples interpretaciones y prácticas a lo largo de los siglos, sino que también ha preservado una tradición viva que continúa influyendo y guiando a sus seguidores hoy en día. Hace mucho tiempo, en la vasta extensión de lo que hoy conocemos como la India, se gestó uno de los textos más antiguos e intrigantes de la humanidad, el Atharvaveda. Este venerable texto, uno de los 4 Vedas, es un compendio de encantamientos, oraciones y rituales que datan de más de 3000 años atrás. A diferencia de los otros Vedas que se centran principalmente en himnos y rituales para dioses, el Atharvaveda es especial porque incorpora una dimensión de la vida diaria más cercana, relacionadas con la magia, la medicina y la filosofía. La historia del Atharvaveda comienza en una era donde la humanidad recién comenzaba a encontrar respuestas a las preguntas del cuerpo y el espíritu.
Las comunidades de la India antigua se encontraban rodeadas por creencias y prácticas que buscaban apaciguar las fuerzas naturales y espirituales. El Atharvaveda, con sus versos y cánticos, surge como una guía práctica y espiritual para los sabios y curanderos del tiempo. El texto es fascinante por su enfoque en la magia y la medicina, aspectos que se entrelazan en sus páginas. Aquí, los encantamientos buscan curar desde enfermedades hasta protegerse de enemigos invisibles, como los espíritus y los demonios. Los antiguos recitaban estas palabras con fervor, confiando en su capacidad de comunicar directamente con las fuerzas divinas que gobernaban sus vidas. Uno de los encantamientos más destacables está dedicado a la salud, donde se invocan hierbas sagradas para curar enfermedades del cuerpo. Estas oraciones no solo muestran una comprensión primicia de la medicina herbaria, sino también una profunda conexión con la naturaleza. Además de la magia y la medicina, el Atharvaveda propone reflexiones filosóficas que plantean preguntas universales sobre la vida y la muerte. Este aspecto del Veda invita al lector a embarcarse en un viaje introspectivo sobre la existencia, el alma y el cosmos. A través de sus versos, se pueden encontrar nociones sobre el karma y las leyes naturales que gobiernan el mundo, proporcionando una explicación de la moralidad y el destino humano. El impacto del Atharvaveda se extiende a lo largo de los siglos, influyendo en prácticas y creencias no solo en la India, sino en varias partes del mundo. Su combinación única de magia práctica, conocimiento médico y pensamiento filosófico lo ha consolidado como un texto invaluable. Hoy en día, el Atharvaveda continúa siendo estudiado por eruditos y practicantes espirituales que buscan una comprensión más profunda de sus enseñanzas. Mientras mucho ha cambiado desde su recopilación, este antiguo texto nos recuerda la búsqueda eterna del conocimiento. Es un legado de sabiduría que permanece vivo, guiando a aquellos que buscan comprensión en el camino del alma y la existencia humana. En los antiguos Vedas, se encuentra contenido un gran legado de sabiduría y conocimiento que abarca diversos aspectos de la vida. Entre ellos, los encantamientos védicos ocupan un lugar especial, ya que son considerados como herramientas poderosas para influir en el mundo a través de la energía y la intención. Esta narrativa explora cómo estos encantamientos se empleaban tanto para la protección como para las maldiciones, y cómo, principalmente, buscaban la salud y el bienestar de las personas. Los Vedas, textos sagrados de la antigua India, contienen un vasto repertorio de himnos, cánticos y encantamientos. Según se creía, estaban dotados de un poder sobrenatural capaz de intervenir en el destino humano. Dentro de este contexto, los rituales realizados para la salud y el bienestar eran esenciales en la cotidianidad de las comunidades védicas. Uno de los encantamientos más conocidos es el destinado a la protección. Estos encantamientos podían ser recitados, cantados o incluso escritos en amuletos para ser llevados por las personas que deseaban una barrera invisible contra las fuerzas del mal, enfermedades o accidentes. La protección no solo era física sino espiritual, ya que el equilibrio del cuerpo y el alma era considerado un estado de bienaventuranza. Por otro lado, existían encantamientos que se utilizaban a modo de maldición. Aunque frecuentemente vistos con recelo, estos eran parte integral del conocimiento védico. Aquellos que se sentían agraviados, podían recurrir a estos encantamientos para atraer justicia o venganza sobre los culpables. Sin embargo, tales actos eran considerados riesgosos, ya que el uso inapropiado de estos encantamientos podía regresar con consecuencias adversas para el invocador. La dualidad de estos encantamientos refleja una comprensión profunda de la vida como un equilibrio de opuestos. Protección versus maldición, beneficio común versus intereses personales. Los ritos védicos, por tanto, enseñan la importancia de la intención y el respeto por la energía que se emplea en cada acción. Entre los encantamientos más nobles se encuentran aquellos dedicados a la salud y el bienestar. Estos rituales son ejecutados con el propósito de purificar el cuerpo y el espíritu, eliminando malas energías y fortaleciendo la vitalidad del individuo. A menudo acompañados de prácticas como la meditación, el yoga y el devade, estos encantamientos buscan conectar a la persona con el universo,
promoviendo un estado de paz interna y armonía. Algunos encantamientos se basan en la repetición de mantras específicos, cada uno resonando con ciertas vibraciones que supuestamente alinean los chakras y equilibran los dashes, los constituyentes biológicos que determinan la salud según la tradición ayurvédica. Este complejo entramado de prácticas refleja una concepción holística del ser humano y su lugar en el cosmos. En conclusión, los encantamientos védicos, con su rica diversidad de aplicaciones, destacan no solo como herramientas mágicas sino como expresiones de una cultura profundamente preocupada por el bienestar integral del individuo. Su relevancia sigue presente en prácticas modernas que buscan la conexión con las antiguas raíces védicas en busca de salud, protección y equilibrio en un mundo cada vez más caótico y desconectado de su esencia espiritual. Así, los encantamientos védicos nos enseñan que en la simple intención de nuestros actos yace un poder transformador que puede moldear nuestras vidas y nuestra relación con el entorno. El Atharvaveda es una de las 4 escrituras sagradas de la antigua India conocida como los Vedas. A diferencia de los otros 3 Vedas, que se centran principalmente en rituales religiosos y mitológicos, el Atharvaveda ofrece un vistazo único a la vida cotidiana y las preocupaciones prácticas de las personas de aquella época. Es especialmente notable por contener los primeros registros de prácticas médicas y curativas, que posteriormente dieron forma a la medicina ayurvédica. Desde tiempos inmemoriales, la India ha sido un crisol de cultura, conocimiento y filosofía. Los Vedas, considerados como las escrituras más antiguas de la humanidad, son una prueba del vasto conocimiento antiguo de este subcontinente. El Atharvaveda, en particular, es una fuente de información fascinante sobre cómo las personas entendían y trataban las enfermedades y las dolencias. En el Atharvaveda, muchos de los himnos y encantamientos tienen un enfoque curativo, invocando poderosas deidades para proteger la salud de las personas y curar diversas enfermedades. Estas escrituras incluyen una variedad de métodos para el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Desde remedios herbales y fórmulas medicinales hasta prácticas espirituales y encantamientos. Los antiguos videntes védicos creían que tanto las oraciones como la naturaleza tenían el poder de curar, y sus métodos a menudo combinaban ambos elementos. La medicina ayurvédica, que significa la ciencia de la vida, se desarrolló a partir de estas prácticas iniciales descritas en el Atharvaveda. El Devade es uno de los sistemas de medicina más antiguos del mundo y todavía se practica ampliamente en India y en todo el mundo. Se basa en el concepto de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y aboga por el uso de hierbas, dieta, ejercicio adecuado y prácticas de meditación para lograr una vida saludable y equilibrada. El Atharvaveda contiene descripciones detalladas de muchos tratamientos naturales que están estrechamente vinculados con los principios del Devade. Por ejemplo, hay referencias a plantas como el jengibre, la cúrcuma y el neem, que todavía se utilizan en la medicina ayurvédica moderna. Además, subraya la importancia de mantener un equilibrio entre los 3 dashes, vata, aire, pite, fuego, y kapha, tierra, un concepto central en Devade. A través de los milenios, el conocimiento contenido en el Atharvaveda ha influenciado no solo al Devade, sino también otras prácticas de medicina tradicional. Esta escritura no solo proporciona una perspectiva invaluable sobre las prácticas médicas antiguas, sino que también sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una comprensión más holística de la salud y el bienestar. Hoy en día, los historiadores y médicos alternativos continúan explorando el Atharvaveda para descubrir sus secretos antiguos, y encuentran en sus páginas una antigua sabiduría que resuena con los principios de vida saludable y prevención de enfermedades actuales. Así, el Atharvaveda sigue siendo relevante en el mundo moderno, siendo un testimonio de cómo la sabiduría antigua puede cruzar las barreras del tiempo y ofrecer lecciones valiosas para la humanidad contemporánea. En la vasta e intrincada red de creencias filosóficas y tradicionales que componen la antigua cultura védica de la India, emerge un concepto fundamental conocido como Ta. Este concepto,
profundamente arraigado en las escrituras védicas, representa un principio de orden cósmico, armonía y justicia universal. La palabra ta proviene de la raíz sánscrita que sugiere lo que es recto o verdadero. En este sentido, ta se entiende como el orden subyacente que mantiene el equilibrio en el cosmos. Este concepto no solo abarca las leyes naturales que rigen el mundo físico, sino también un código moral y ético. En muchas formas, ta es el precursor de los posteriores conceptos dármicos que penetraron en varias filosofías y religiones de la región, incluyendo el hinduismo, el budismo y el jainismo. Ta es visto como la fuerza que mantiene el orden desde el más pequeño átomo hasta las estrellas y galaxias en el cielo. Este principio no es gobernado por deidades, sino que las deidades mismas, como el dios Varene, son protectoras de este orden cósmico. Varene, a menudo denominado como el guardián del Ta, es el dios asociado con la ley, la verdad y el océano encarnando la majestuosidad del orden natural. En las culturas védicas, vivir en armonía con Ta era considerado crucial para el bienestar tanto individual como colectivo. La adhesión a Ta garantizaba la paz social, la prosperidad y la claridad espiritual. Esta adherencia se manifestaba a través del dharmic comportamiento. La idea era que al vivir en armonía con Ta, uno contribuiría al orden y equilibrio del universo, asegurando un flujo constante de abundancia y energía vía justo karma, tanto para uno mismo como para su comunidad. El impacto de Ta también se extiende a los sacrificios rituales y las ceremonias religiosas. Estos actos se creían necesarios para mantener el orden cósmico y asegurarse de que el mundo funcione de acuerdo a las eternas leyes. Rituales como los yajnas eran ofrendas a las deidades para asegurar la continuidad del Ta. La realización precisa de estos rituales reflejaba el compromiso del individuo. En esencia, Ta es un recordatorio eterno de que todos los elementos del cosmos están interconectados. A través de Ta, se enseña que las acciones de una persona reverberan por todo el universo, afectando a cada rincón de la creación. Con esto, el concepto se convierte en un llamado a vivir con integridad. En conclusión, Ta como un concepto continúa siendo relevante hoy en día, no solo en las regiones donde se originó, sino en todo el mundo, resurgiendo en discusiones sobre sostenibilidad, justicia social y moralidad ecológica. A través del reconocimiento de Ta, las sociedades modernas pueden encontrar una guía. El Dharma, un término de origen sánscrito, es un concepto central en las filosofías védicas y en el hinduismo. Se traduce comúnmente como deber, moralidad o ley cósmica. Este concepto abarca más que una simple moralidad, se refiere al orden natural y a las normas que rigen la vida y el universo. Para los textos védicos, el Dharma es fundamental, ya que establece el modo en que se debe vivir en armonía con el universo sin alterar su equilibrio. En los Vedas, los escritos sagrados más antiguos del hinduismo, el Dharma no solo se relaciona con las acciones individuales, sino que también establece el marco para una sociedad justa. Los Vedas describen el Dharma como un deber tanto individual como comunitario. De manera individual, cada persona posee un Svadharma, un deber personal que está basado en su categoría social, etapa de vida, y capacidades únicas. A nivel comunitario, el Dharma establece conductas que unen a las personas y promueven el bien común. La noción de karma, que es la ley de causa y efecto, está intrínsecamente vinculada al Dharma en los Vedas. Se dice que vivir de acuerdo con el Dharma y realizar actos justos y desinteresados lleva a un buen karma. Mientras que desviarse de estas normas resulta en un karma negativo, afectando la vida presente y futuras reencarnaciones. El Rigveda, uno de los Vedas más importantes, menciona que todo en el mundo está sostenido por el Dharma. Esa ley cósmica asegura que los ciclos naturales del universo, desde el movimiento de los planetas hasta el cambio de las estaciones, operen en un equilibrio perfecto. Esta armonía cósmica se refleja también en la vida humana cuando una persona vive de acuerdo con su Dharma. Pero el cumplimiento del Dharma no es siempre sencillo.
según las escrituras védicas, debe realizarse con discernimiento, reflexionando sobre lo que es justo y estableciendo sus propias prioridades dentro de los confines de lo que es correcto. Las escrituras subrayan el papel del discernimiento, conocido como viveka, en la elección de acciones que están alineadas con el Dharma. A lo largo de la historia, hasta en el Bhagavad Gita, parte del épico Mahabharata, el concepto de Dharma ha estado presente. En el Gita, se enfatiza que el verdadero Dharma trasciende el miedo y el deseo, impulsando a los individuos a actuar según sus deberes sin apego al resultado. Esto promueve una vida centrada en el propósito más que en el beneficio personal, manteniendo una ética que favorece el crecimiento espiritual. Es fascinante cómo diferentes aspectos del Dharma han influido en la cultura y filosofía a través de los siglos. Ha guiado el comportamiento humano en múltiples aspectos de la vida, desde lo personal a lo profesional, y ha servido como una guía moral para la toma de decisiones adecuadas en momentos de incertidumbre. El estudio del Dharma en los Vedas no solo ofrece una comprensión profunda de la cultura y religión hindú, sino que también brinda conceptos universales de moralidad y deber que pueden aplicarse a diversas situaciones y contextos modernos. En un mundo donde la ética y la moralidad están en constante examen, el Dharma nos recuerda la importancia de actuar en armonía con nuestro entorno y con nuestros valores más profundos. De esta manera, los principios védicos del Dharma continúan siendo una brújula para quienes buscan una vida con propósito y significado. En el vasto paisaje de las antiguas escrituras llamadas los Vedas, existe un concepto central que abarca la totalidad del universo y la existencia misma, el Brahman. Este concepto es fundamental en las filosofías hindúes y se refiere a la realidad última, la verdad suprema más allá del conocimiento humano ordinario. Los Vedas, que son las escrituras más antiguas de la India, describen al Brahman de manera meticulosa pero al mismo tiempo profundamente enigmática, invitando a los estudiantes y eruditos a contemplar su significado a lo largo de los siglos. El Brahman es un concepto que trasciende las definiciones simples. No se puede describir completamente con palabras humanas, pero se experimenta y se comprende a través de la meditación profunda y la sabiduría espiritual. Es la fuente de todo lo que existe, es el principio creador y el sostenedor del universo. Según los Vedas, todo en el universo es una manifestación del Brahman. Esto significa que este concepto está presente en todo ser, animado e inanimado. Sin embargo, el Brahman en sí mismo permanece impersonal, ilimitado y eterno. Uno de los textos más significativos que explora la naturaleza del Brahman es el Upanishad, que forma una parte integral de los Vedas. Los Upanishads son tratados filosóficos que se centran en el conocimiento y la liberación espiritual. Dentro de estos escritos, se describe al Brahman como Satchitananda, que se traduce como existencia, conciencia, felicidad. Esta es la naturaleza esencial del Brahman, es existencia pura, conciencia ilimitada y dicha infinita. Al comprender esta triada, se pueden empezar a formar las primeras nociones de cómo se percibe el absoluto en la filosofía védica. Para los Vedas, el conocimiento del Brahman es esencial para alcanzar moksha, o la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Este objetivo espiritual es el fin último de la vida humana. Según las tradiciones védicas, la práctica de yoga, la meditación y el estudio de las escrituras están orientados hacia la realización del Brahman. Al reconocer que el Atman, o el alma individual, no es diferente del Brahman, se puede alcanzar la verdadera liberación. Este es un principio fundamental del Advaita Vedanta. Advaita Vedanta es una escuela filosófica prominente que surge de los Vedas, donde se afirma que no hay dualidad entre el individuo y el universo. Entender el Brahman no es simplemente un ejercicio intelectual. Requiere un viaje interior guiado por la disciplina espiritual y el desapego de las distracciones mundanas. Los sabios de la antigüedad vivieron vidas de austeridad para acercarse a esta comprensión. A través de su ejemplo y enseñanzas, el camino hacia la realización del Brahman ha sido trazado para todos los aspirantes espirituales que buscan comprender la realidad última descrita en los Vedas.
En conclusión, el Brahman es un concepto amorfo que invita a la reflexión y la introspección. Representa la unidad subyacente de toda existencia y desafía cualquier intento de ser encasillado en una definición cerrada. Es, sin lugar a duda, un pilar central en la búsqueda del conocimiento supremo en las tradiciones védicas. En la vasta y rica tradición védica, el panteón de dioses ocupa un lugar central, reflejando las creencias y prácticas de la antigua civilización de la India. Cada deidad desempeñaba un papel único y vital en el mantenimiento del orden cósmico y en la interacción diaria de las personas con el universo que las rodeaba. Agni, el dios del fuego, es una de las deidades más veneradas en la tradición védica. Considerado el mensajero entre los humanos y los dioses. Agni es el mediador que transporta las ofrendas de los sacrificios a los cielos. Su presencia en el hogar se aseguraba mediante el fuego sagrado, símbolo de purificación y transformación. Indra, el rey de los dioses, es el dios de la guerra y las tormentas. Conocido por su valentía y fuerza, Indra defendía a los dioses y a los humanos de las fuerzas del caos. Su victoria sobre el demonio Vritra, liberando las aguas retenidas, es uno de los mitos más celebrados, simbolizando la restauración del orden. Varua, el dios de las aguas y el orden moral, es un vigilante supremo que mantiene el cosmos bajo control con su red de leyes y principios. Él asegura que las acciones humanas estén alineadas con el arte y, el orden cósmico, castigando a quienes osan violar estas leyes inmutables. Mitra, a menudo asociado con Varua, es una deidad de la amistad y los contratos. Juntos, aseguran el cumplimiento de los pactos y la armonía entre las personas. Mitra es el dios que cuida la integridad y fomenta la cooperación mutua, crucial en la vida comunitaria védica. Surye, el dios del sol, representa la luz y la vida. Él ilumina el mundo, ahuyentando la oscuridad y nutriendo la creación. La adoración a Surye es parte integral del ritual diario conocido como Sandhya, vital para mantener el equilibrio personal y espiritual. Ushas, diosa del amanecer, anuncia el inicio del día y trae consigo nuevas oportunidades. Ella es un símbolo de renovación y esperanza, despertando a todos los seres y augurando un comienzo fresco. Es mencionada en numerosos himnos del Rig Veda, donde se celebra su belleza y vitalidad. Vishnu, aunque en la tradición védica no ocupa el lugar central que alcanzaría en el hinduismo clásico, ya muestra sus características como el preservador. En los Vedas, Vishnu toma grandes pasos para medir el universo, garantizando su estabilidad y continuidad. Rudra, precursor del más conocido Shiva, es un dios de las tormentas y la caza, así como un sanador divino. Su dualidad como destructor y sanador lo hace una figura compleja, capaz de traer tanto el fin como el alivio. Brihaspati, el maestro de los dioses, es la personificación de la sabiduría y la oración. Como consejero celestial, guía a las deidades en su batalla contra las fuerzas del mal, instando a la reflexión y la introspección. Seresveti, diosa del conocimiento y las artes, es venerada como la fuente de toda comprensión, música y creatividad. Su influencia inspira a los intelectuales y artistas, nutriente de la mente y el espíritu a través del conocimiento y la cultura. Ati, la madre de todos los dioses, simboliza la aceptación y la eternidad. Es la progenitora de los Adityas, una clase de deidades solares que protegen el universo, y se la honra como la fuente última de lo divino. Los dioses védicos personifican muchas de las fuerzas primordiales de la naturaleza y la vida humana, actuando como guardianes del cosmos y guía espiritual en el viaje humano. Sus historias y leyendas continúan resonando hasta el día de hoy, encontrando manifestación en las prácticas religiosas y culturales de millones de personas. En los antiguos textos védicos, la mitología de Indra y Mitra representa la eterna lucha entre el bien y el caos, simbolizada a través de una batalla cósmica y poderosa. Indra, el dios del cielo y el líder de los Deves, es descrito como un valiente guerrero, armado con su poderoso rayo, el Veira.
En el otro extremo de esta contienda se halla Aptra, un asura conocido como el bloqueador, una serpiente enorme y temible que personifica la sequía y el desorden. La historia comienza cuando Aptra roba las aguas del mundo, encerrándolas en su cueva y causando una sequía devastadora sobre la tierra. El caos y la desesperación reinan mientras la vida en la tierra comienza a marchitarse. Indra, al ver el sufrimiento de los humanos y de la tierra misma, toma la decisión de enfrentarse a Aptra para restaurar el equilibrio del cosmos. Con la ayuda de los otros dioses y la inspiración de Soma, la bebida sagrada que otorga fuerza y coraje, Indra monta su carro celestial y se dirige hacia la guarida de Aptra. Mientras el cielo se oscurece y los truenos resuenan, Indra reta al monstruoso asura. Aptra emerge con una risa resonante que sacude las montañas. La batalla es feroz y se prolonga durante días. Aptra, con su gigantesca cola, golpea y destruye montañas, al tiempo que lanza relámpagos con su aliento venenoso, iluminando el cielo en un furor destructivo. Pero Indra no es fácilmente derrotado. Sus compañeros dioses le ofrecen sus bendiciones y succiones de Soma, renovando su energía y determinación para vencer al gran enemigo. El momento crucial llega cuando Indra, cargado con la furia del cosmos, lanza su beira. El rayo chisporrotea en el aire como un cometa, cortando a través de la oscuridad y alcanzando a Aptra en su corazón. El asura emite un alarido estrepitoso que sacude la tierra cuando su cuerpo empieza a desmoronarse. Con un rugido final, Aptra cae al suelo, devolviendo las aguas al mundo. El agua, que había sido encarcelada durante tanto tiempo, brota de la cueva en torrentes, formando ríos y cascadas que reviven la tierra. Las plantas florecen nuevamente, los animales regresan, y la alegría se extiende por todo el reino humano. Las lluvias tan esperadas caen del cielo, simbolizando no solo la victoria de Indra, sino también la restauración del orden universal. Esta historia de Indra y Aptra no es solo una narración sobre una épica batalla, sino también una alegoría de cómo el bien debe luchar contra el caos. Es un recordatorio de que la valentía, con la ayuda del espíritu colectivo, siempre prevalecerá sobre la oscuridad y la desesperación. En el corazón de las culturas antiguas, el soma se destaca como una de las plantas más enigmáticas y reverenciadas, envuelta en misterio y cargada de simbolismo espiritual. Considerada tanto una bebida divina como un ritual indispensable, el soma es mencionado con frecuencia en los antiguos textos védicos. Específicamente en el Rig Veda, se le atribuyen cualidades de inmortalidad y conexión directa con los dioses. La planta original que dio origen al soma sigue siendo un tema de debate entre los académicos. En sus múltiples referencias textuales, se describe como una planta capaz de proporcionar experiencias místicas, visiones y una percepción elevada de la realidad. Aunque varias teorías sugieren que podría tratarse del hongo Amanita muscaria, otras especulaciones giran en torno a diferentes plantas psicotrópicas nativas de las regiones donde florecieron las primeras civilizaciones védicas. En el contexto religioso, el soma no solo fue una bebida sagrada sino también un símbolo de lo divino en la tierra. Su preparación era un ritual meticuloso, reservado únicamente para los sacerdotes, quienes consideraban cada paso del proceso una forma de rendir homenaje a los dioses. La planta era cuidadosamente cosechada, prensada para extraer su jugo, que después se mezclaba con leche y se endulzaba con miel, creando una mezcla que, según las escrituras, liberaba la mente y el espíritu de sus ataduras terrenales. El consumo de soma era un acto de purificación y elevación espiritual, destinado a preparar a los individuos para una comunión más cercana con lo divino. También se le atribuye el poder de curar enfermedades, ofrecer fortaleza en las batallas y proporcionar longevidad. En las ceremonias, se ofrecía a los dioses, especialmente a Indra, el dios guerrero del panteón védico, quien, según se decía, obtenía su fuerza a través del consumo de soma. Con el tiempo, la comprensión y el uso del soma se perdieron en gran medida, dando paso a interpretaciones más alegóricas y mitológicas de su significado. Su esencia, sin embargo,
sigue viva en las prácticas simbólicas de la espiritualidad moderna que buscan revivir el sentido de asombro y conexión con lo divino que el Soma representaba. Muchos estudiosos contemporáneos recurren a estos textos sagrados con el objetivo de desentrañar las enseñanzas antiguas y aplicar su sabiduría a la vida moderna. A través del estudio del Soma, podemos vislumbrar el rico tapiz de la espiritualidad antigua, que entrelazaba el mundo natural con el divino, sirviendo como un recordatorio del inquebrantable lazo entre la humanidad y la tierra, así como de la búsqueda interminable de lo trascendental. A pesar del paso de milenios, el Soma permanece como un poderoso símbolo de la conexión entre el hombre y lo sagrado, una prueba del deseo humano de alcanzar lo eterno a través de lo efímero. En las antiguas civilizaciones del subcontinente indio, los textos sagrados conocidos como los Vedas ocupaban un lugar central en las prácticas religiosas y culturales. Sin embargo, los Vedas no solo eran himnos y cantos de alabanza, sino que también eran guías completas para realizar ceremonias y rituales precisos. Dentro de esta vasta colección, se encuentran los Brahmas, componiendo una parte esencial de los textos védicos. Estos escritos representan una explicación detallada del uso ritual de los Vedas y sirven como manuales meticulosos para los sacrificios y ceremonias que se realizaban en la tradición védica. Los Brahmas se centran en proporcionar un entendimiento profundo del simbolismo y la significancia de cada ritual. Son prosaicas por naturaleza y presentan instructivos detallados sobre cómo se deben conducir los rituales, las oraciones adecuadas que deben optarse y las ofrendas necesarias para apaciguar a las deidades. Además, estos textos exploran el significado más profundo detrás de los rituales, ofreciendo interpretaciones y significados que han sido transmitidos a través de generaciones. Uno de los aspectos fascinantes de los Brahmas es su énfasis en el orden y la precisión. La creencia central es que cada acto debe realizarse de manera exacta para asegurar el éxito del ritual y la obtención del favor divino. Por lo tanto, los sacerdotes que llevaban a cabo estos rituales dedicaban años de estudio a estos textos, garantizando que cada palabra, gesto y ofrenda fuera llevada a cabo con la máxima fidelidad. Los Brahmas también son testimonio de la evolución de la religión védica durante sus primeras etapas, reflejando la transición de un enfoque simple en las fuerzas de la naturaleza a una comprensión más compleja e inclusive filosófica de la divinidad y su relación con el universo. En esencia, estos textos ilustran el intento de los videntes y poetas antiguos por comprender el orden cósmico y la interacción entre los humanos y el mundo divino. No solo son manuales de rituales, sino que también incluyen discusiones sobre teología, mitología y filosofía. Los mitos y leyendas dentro de los Brahmas enriquecen el conocimiento de la audiencia sobre el mundo divino, ofreciendo relatos épicos que explican el origen de los dioses y los seres humanos, así como la introducción de prácticas espirituales y sacramentos que forman la base de la religión hindú. A pesar de su antigüedad, los Brahmas continúan siendo un punto de referencia importante para aquellos interesados en el estudio de las religiones antiguas y su impacto en la India moderna. Su influencia se extiende más allá de las ceremonias, tocando aspectos filosóficos y socioculturales que aún resuenan hoy en día. Comprender los Brahmas es, por lo tanto, fundamental para cualquiera que busque una comprensión más completa de los contextos históricos y religiosos que han moldeado las creencias y tradiciones de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. El nombre, Rayakas, proviene del término sánscrito, rayaka, que significa relativo al bosque. Estos textos son una parte menos conocida pero crucial de la literatura védica, que sirve como enlace entre los rituales detallados de los brahmanas y los pensamientos filosóficos profundos de las Upanishads. Los Rayakas están destinados a aquellos que se retiran al bosque para la meditación y reflexión, apartándose de la vida ritualista que se desarrolla en el núcleo de la civilización. Los Rayakas no son documentos uniformes, varían significativamente en el contenido y el enfoque de acuerdo a las diferentes escuelas védicas. Sin embargo,
todos comparten el propósito común de hacer la transición del ritualismo hacia una comprensión más interna y filosófica del sacrificio y los dioses. La ubicación simbólica del bosque representa un espacio intermedio entre el hogar, donde se llevan a cabo rituales complejos, y el estado de peregrinación definitivamente abstracto de las Upanishads. En estos textos, el sacrificio ya no se centra solo en ofrecer obsequios a los dioses, sino en un proceso de autodescubrimiento. Se hace hincapié en el conocimiento oculto y en la meditación, considerando que el entendimiento verdadero no puede ser alcanzado simplemente a través de los rituales ceremoniales. Aquí, el sacrificio se transforma en un acto interno, una metáfora para el refuerzo mental y espiritual. La estructura de los rayakas puede parecer caótica al primer vistazo, repleta de simbolismo y metáforas complejas que pueden ser desafiantes de interpretar. En parte, esto se debe a su rol de puente entre la práctica ritual y la filosofía abstracta, lo cual conlleva un lenguaje y un estilo únicos, que requieren de un maestro para ser explicados correctamente. Una característica esencial de los rayakas es su exploración del simbolismo de los sacrificios y los rituales. Por ejemplo, el sacrificio del fuego, un ritual fundamental en el vedismo, es reinterpretado en estos textos no solo como una ofrenda a los dioses, sino como una representación del universo entero y del propio ser del adorador. La luz del fuego es vista como la luz del conocimiento y la sabiduría interna. Un punto central en la transición hacia el pensamiento upanishádico. La transición conceptual que proponen los rayakas refleja una evolución cultural y espiritual significativa. En tiempos antiguos, donde el conocimiento estaba estrechamente ligado al desempeño correcto de los rituales, estos textos animaban a los individuos a buscar significados más profundos, usando como medio la reflexión personal. Así, el bosque se convierte en un refugio, un lugar donde uno puede liberarse de las obligaciones sociales y acercarse al esclarecimiento espiritual. Aunque los rayakas pueden parecer distantes para el lector moderno debido a su denso simbolismo y su naturaleza esotérica, su importancia radica en su función catalizadora dentro del desarrollo del pensamiento religioso en la India. Ayudaron a forjar el camino para las Upanishads, uno de los textos filosóficos más influyentes en la historia del pensamiento védico. Comprender los rayakas es esencial para apreciar la riqueza y profundidad de la espiritualidad védica, y la búsqueda continua del hombre por el conocimiento verdadero y el significado más allá de lo físico y ritualístico. Los Upanishads son textos fundamentales de la filosofía india que marcan el tránsito de una era dominada por el ritualismo védico hacia una introspección espiritual más profunda. Se los considera el culmen del pensamiento védico porque en ellos se encuentran las primeras reflexiones sistemáticas sobre la naturaleza del ser, la esencia del universo, y el sentido último de la existencia. Escritos entre los siglos 7 y 2 a.C., su influencia ha perdurado a través de los milenios, impactando no solo en las tradiciones filosóficas de la India, sino también a pensadores de Oriente y Occidente. A diferencia de los Vedas, que se enfocan más en los rituales y aspectos sacros de las deidades, los Upanishads se adentran en cuestiones de naturaleza metafísica y epistemológica. Abordan temas como el Atman, el yo supremo o alma, y el Brahman, la realidad última o mundo abarcador, y la relación entre ambos, proponiendo la idea de que ambos son indistinguibles, una noción revolucionaria que desafía la percepción común de separación entre lo individual y lo cósmico. Este cambio de perspectiva supone no solo un giro filosófico, sino también un cambio en la forma de vivir y comprender el mundo. Los Upanishads enseñan que el conocimiento verdadero y la realización del Atman equivale a la liberación, o moksha, el objetivo último de la vida humana. Este estado de liberación se describe como una trascendencia del ciclo de muerte y renacimiento, samsara, alcanzado a través de la meditación profunda y la sabiduría. En cuanto a su narrativa, los Upanishads suelen adoptar la forma de diálogos entre maestros espirituales y sus discípulos, o entre sabios y reyes inquisitivos. A través de ingeniosas alegorías y discusiones filosóficas, invitan al lector a someter sus propias creencias a un escrutinio constante, en busca de la verdad más allá de lo perceptible.
Tal es su profundidad que personajes tan variados como Schopenhauer, Emerson o Thoreau han encontrado en estos tratados inagotables fuentes de inspiración y reflexión. Incluso muchos movimientos modernos de espiritualidad y autoayuda tienen raíces en las enseñanzas de los Upanishads, promoviendo un mensaje de unidad y armonía universal. El legado de los Upanishads, entonces, reside en su capacidad para trascender su contexto histórico y cultural original, hablándonos hoy con una claridad y una sabiduría cuya importancia sigue creciendo. Su invitación a la introspección y su retrato de un universo interconectado ofrecen no simplemente un sistema filosófico, sino una guía espiritual para la vida consciente y plena. La influencia védica sobre el hinduismo moderno es profunda y se refleja en diversas prácticas y conceptos que siguen vigentes hoy en día. Los Vedas, una antigua colección de textos sagrados de la India, son considerados como la base de muchas creencias y rituales dentro del hinduismo actual. A continuación, exploraremos algunos de los conceptos clave que han sido heredados del periodo védico y que continúan moldeando el pensamiento religioso y cultural de millones de personas. En primer lugar, los Vedas introducen el concepto del Ta, que se refiere al orden cósmico universal. Este concepto es fundamental en el hinduismo, donde se cree que el Ta mantiene el equilibrio del universo y es responsable del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Las acciones humanas, siguiendo este principio, deben estar en armonía con el Ta para alcanzar el equilibrio espiritual. Otro elemento clave heredado es el sistema de sacrificios o yajna. Durante la era védica, los sacrificios eran ofrendas realizadas principalmente a través del fuego, una práctica que simbolizaba la comunicación con lo divino. Aunque los métodos específicos de los sacrificios han evolucionado, el concepto de ofrecer algo valioso a lo divino sigue siendo central en las ceremonias hinduistas modernas. El concepto de dharma también tiene sus raíces en los textos védicos y es probablemente uno de los más influyentes. Se refiere tanto a la ley cósmica como a las obligaciones individuales, siendo una guía para comportarse correctamente en todos los aspectos de la vida. En la actualidad, el Dharma sigue siendo una guía moral y ética para millones de creyentes, proporcionándoles un sentido de propósito y dirección. Asimismo, la noción de moksha, que significa la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, se encuentra presente en los Vedas. A lo largo de los siglos, este concepto ha sido reinterpretado y es buscado fervientemente por aquellos que siguen la senda espiritual hacia la iluminación y la unión con lo divino. La influencia védica también se extiende a los dioses y deidades venerados en el hinduismo actual. Durante la época védica, se adoraban principalmente deidades relacionadas con la naturaleza y elementos cósmicos como Agni, fuego, y Indra, dios de las tormentas. Aunque con el tiempo el panteón hinduista se ha expandido, muchas de esas deidades conservan su importancia en la adoración contemporánea. En conclusión, la influencia de los Vedas sigue siendo notable en el hinduismo moderno. Los conceptos fundamentales de Ta, Yajna, Dharma y Moksha, junto con la adoración de deidades antiguas, continúan proporcionando una estructura rica y compleja al hinduismo y afectan la vida diaria de sus seguidores. Estos elementos perduran no solo en los rituales y festivales, sino también en la filosofía y las prácticas espirituales, demostrando la importancia continua de las enseñanzas védicas en el mundo de hoy. El mundo antiguo de la India está impregnado de textos sagrados que han guiado el pensamiento espiritual y cultural durante milenios. Entre estos textos, los Vedas y los Puranas ocupan un lugar central, no solo por su contenido, sino por la intrincada relación que comparten. Los Vedas, considerados como la revelación divina, son los textos más antiguos de la literatura india, compuestos por himnos y mantras destinados a invocar a los dioses y establecer el orden cósmico. Estos textos se sitúan en un tiempo de composición que data entre el 1500 y el 500 a.C. Por otro lado, los Puranas, escritos posteriormente, son una vasta colección de mitos, leyendas e historia. La palabra Purana significa antiguo o historia antigua, aunque su redacción comenzó varios siglos después de los Vedas.
Estos textos están diseñados para narrar historias de los dioses, héroes y sabios, entrelazando moralidades y cosmovisiones a través de relatos intrigantes. A primera vista, los Vedas y los Puranas podrían parecer dos cuerpos de literatura diferentes y desconectados. Sin embargo, están profundamente interrelacionados. Esta conexión surge del hecho de que los Puranas adoptan y reinterpretan temas y personajes Vedas para desarrollar sus historias. Así, aunque los Vedas son más abstractos y centrados en rituales, los Puranas traducen estas abstracciones en narrativas accesibles. Los Vedas establecen la base filosófica y espiritual, ofrecen el conocimiento primordial y establecen las prácticas ritualísticas esenciales para la vida religiosa y cultural. Los Puranas, en cambio, se encargan de preservar los aspectos narrativos y emocionales del Dharma. Un ejemplo de esta relación se expresa en la figura de Vishnu. En los Vedas, Vishnu no tiene el destacadísimo papel que más tarde adopta en los Puranas. Los Puranas desarrollan toda una colección de historias que exponen las encarnaciones, Navatara, de Vishnu. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los Puranas expanden y desarrollan temas y deidades Vedas, dotándoles de profundidad narrativa y contexto histórico. La relación entre estos textos es entonces tanto un diálogo entre mito y revelación, como una evolución del pensamiento espiritual. Refleja cómo las comunidades y culturas antiguas mantuvieron vivo su legado espiritual y filosófico, adaptándolo a través de las generaciones. Si los Vedas ofrecen el conocimiento más abstracto y puro sobre el cosmos y la existencia, los Puranas actúan como mediadores. Los Puranas introducen interpretaciones morales y espirituales prácticas a lo largo del tiempo. En conclusión, entender la relación entre los Vedas y los Puranas es descubrir la entrelazada red de mitos, historia y filosofía que ha guiado e inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Esta relación es un testimonio de cómo el ser humano busca constantemente conectar lo divino con lo mundano, explorando su existencia a través del poder de la palabra escrita y la narración. A lo largo de los siglos, los Vedas han sido considerados uno de los tesoros más antiguos de la sabiduría espiritual. Estos textos, originarios de la tradición hindú, fueron compuestos en sánscrito hace miles de años. Y han sido la fuente de inspiración para numerosas corrientes espirituales y filosóficas. En la actualidad, en el mundo contemporáneo marcado por el escepticismo y el avance tecnológico, los Vedas encuentran una relevancia renovada al ofrecer una comprensión más profunda de la espiritualidad y un sentido de conexión que muchos buscan en sus vidas cotidianas. Los Vedas se dividen principalmente en 4, el Rigveda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharvaveda. Estos textos no solo incluyen himnos y rituales, sino también filosofías complejas que abordan la naturaleza del universo, el ser humano y su relación con lo divino. En el mundo moderno, donde la espiritualidad suele verse como un refugio contra el materialismo desenfrenado, los Vedas sirven como un recordatorio de que las verdaderas respuestas al propósito de la vida han trascendido el tiempo y la cultura. Una de las cuestiones más relevantes de los Vedas en la actualidad es su enfoque holístico de la existencia. Promueven la idea de que el universo está interconectado, y que el ser humano es una parte integral de esta red cósmica. En una época en la que el individualismo y el aislamiento han crecido, volver a este concepto de conexión puede ser poderoso para generar un sentido de comunidad y armonía entre las personas. Además, la noción de Dharma, o el camino correcto de vida, resuena profundamente en un mundo que busca un equilibrio entre el desarrollo personal y la responsabilidad hacia el entorno. La meditación y el yoga, prácticas que han florecido en popularidad en muchas sociedades occidentales, tienen sus raíces en los Vedas. Estos ejercicios no solo promueven una mejor salud física, sino también una claridad mental necesaria en la vida moderna. A medida que más personas buscan formas de reducir el estrés y encontrar paz interior, los principios vedánticos ofrecen una guía temporal que puede ser adaptada y adoptada por cualquier persona, independientemente de su religión o creencias culturales. La espiritualidad contemporánea, con su énfasis en el autodescubrimiento y el crecimiento personal, conecta con los temas recurrentes en los Vedas, como el autoconocimiento y la superación de la ignorancia.
La meta última, el moksha o la liberación, se refiere a una liberación del ciclo del sufrimiento y la ignorancia, alcanzando la verdadera comprensión del ser y su unidad con el todo. Este concepto resuena con muchos individuos hoy en día que buscan echar un vistazo más allá de los confines del éxito superficial y el logro materialista. Por último, en esta era de globalización e intercambio cultural, los Vedas ofrecen una perspectiva que invita al diálogo, la comprensión mutua y el respeto por todas las formas de vida. Si bien algunos pueden ver los Vedas como artefactos de una época pasada, su esencia sigue siendo increíblemente relevante, ofreciendo un puente entre lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo material, y lo individual y lo universal. En resumen, los Vedas continúan sirviendo como un faro de sabiduría, guiando a aquellos que buscan una vida plena y satisfactoria en un mundo cada vez más complejo. El Vedanta es un sistema de filosofía y espiritualidad que se desarrolla a partir de los antiguos textos védicos de la India. El término Vedanta significa literalmente la conclusión de los Vedas y se refiere a las enseñanzas contenidas principalmente en los Upanishads, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita. A través de estas escrituras, el Vedanta busca llevar a sus seguidores desde las prácticas rituales externas hacia la profunda realización del Atman, la esencia más íntima del ser humano. Desde tiempos remotos, las ceremonias védicas y los elaborados rituales fueron la forma principal de expresión religiosa en la antigua India. Los yajnas o sacrificios eran realizados para apaciguar a los dioses y asegurar prosperidad y bienestar. Sin embargo, a medida que la sociedad evolucionaba, también lo hacían las interpretaciones espirituales, llevando a una búsqueda más introspectiva del propósito de la vida y la comprensión del ser. Es aquí donde el Vedanta juega un papel crucial. En vez de centrarse únicamente en ritos externos, el Vedanta invita al practicante a mirar hacia adentro, promoviendo la meditación y la reflexión como herramientas para alcanzar la realización espiritual. A través del estudio de las verdades universales expresadas en los Upanishads, los buscadores aprenden sobre la naturaleza transitoria del mundo y la búsqueda del Brahman, la realidad suprema e inmutable. Una de las enseñanzas centrales del Vedanta es la identidad del Atman con el Brahman. El Atman es la esencia más pura y verdadera del ser individual, mientras que el Brahman es el principio cósmico absoluto. Aunque parece haber una diferencia entre el individuo y el cosmos, el Vedanta sostiene que en el nivel más profundo, ambos son uno e indivisibles. Shankara, uno de los filósofos más renombrados del Vedanta, propuso la doctrina del Advaita o no dualidad, según la cual la dualidad percibida es una ilusión que resulta del desconocimiento de la verdadera naturaleza del ser. Según Shankara, alcanzar la liberación o moksha es reconocer a través de la experiencia directa que el Atman no es diferente del Brahman. La transición de los rituales védicos a la realización del Atman es un camino que requiere disciplina, devoción y conocimiento. Es un proceso de desaprender los hábitos del ego y de disolver el apego a las identidades efímeras. Al practicar el desapego y la meditación contemplativa, uno llega a la comprensión intuitiva de la unidad con todo lo que es. El Vedanta no es solo una filosofía sino una invitación a vivir una vida de armonía y equilibrio, conectada con el propósito último de la existencia. A través de sus enseñanzas, el individuo aprende a ver más allá de las apariencias y condicionamientos del mundo. Los Vedas, un conjunto de textos sagrados originarios de la antigua India, han perdurado a lo largo de los siglos como un pilar fundamental en la cultura y espiritualidad del subcontinente indio. A pesar de haber sido compuestos hace más de 3000 años, siguen teniendo una relevancia significativa en el mundo contemporáneo. Este análisis busca explorar las razones de su duradera importancia y cómo su legado continúa influyendo en la vida moderna. En primer lugar, los Vedas representan una fuente rica de conocimiento espiritual, moral y científico. Aunque están profundamente enraizados en la espiritualidad hindú, sus enseñanzas trascienden las fronteras religiosas. Hablan de conceptos universales como el dharma, deber moral y social, que promueven la ética y la justicia.
En un mundo cada vez más interconectado y plural, estas ideas son especialmente pertinentes para fomentar la armonía social y el entendimiento mutuo entre diferentes culturas y religiones. Además, los Vedas contienen un vasto compendio de canciones y poemas que celebran la naturaleza y el universo, ofreciendo una visión profunda del cosmos. Este enfoque holístico coincide ampliamente con las preocupaciones ecológicas contemporáneas. La reverencia hacia la naturaleza que exhiben estos textos puede incentivar una relación más sostenible con nuestro entorno, promoviendo prácticas que respeten los ecosistemas y fomenten el equilibrio ecológico. Desde una perspectiva académica, los Vedas son un recurso invaluable para las disciplinas de la lingüística, la antropología y la historia. Su lenguaje, el sánscrito védico, es una de las lenguas más antiguas conocidas por la humanidad y es objeto de estudio por parte de lingüistas. Asimismo, los Vedas ofrecen maravillosos atisbos sobre las costumbres, las prácticas rituales y la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, siendo una herramienta crucial para investigadores de la cultura y la historia. Socialmente, los Vedas todavía juegan un papel crucial en las ceremonias y rituales en muchas comunidades. Boda, nacimientos, y otras ceremonias sociales y religiosas a menudo incorporan himnos y mantras védicos. Esto mantiene vivas las tradiciones y conecta a las generaciones actuales con sus ancestros, fortaleciendo la identidad cultural y espiritual. Su legado también se aprecia en la enseñanza del yoga y la meditación, prácticas que han ganado popularidad mundialmente. Estas prácticas, profundamente enraizadas en la tradición védica, han encontrado nuevos adeptos en todo el mundo que buscan alivio del estrés, mejorar su salud y encontrar un mayor propósito en la vida. Por último, en una era de incertidumbre y rapidez tecnológica, los Vedas ofrecen una base de sabiduría antigua que invita a la reflexión y a un estilo de vida más contemplativo. Sus enseñanzas sugieren una vuelta hacia uno mismo. Promueven el reconocimiento de una verdad espiritual más profunda, promoviendo la búsqueda del conocimiento más allá de los límites materiales. En conclusión, los Vedas siguen siendo importantes hoy no solo por sus enseñanzas espirituales. Su capacidad para ofrecer respuestas y guía en un mundo cambiante es notable. Su legado vive como un recordatorio de nuestro pasado compartido y como una promesa de un futuro mejor, inspirado por la sabiduría perenne que estos antiguos textos preservan. La riqueza de su contenido, su influencia en prácticas modernas y su poder para conectarnos con valores universales nos invitan a redescubrir su importancia y a integrar sus enseñanzas en nuestras vidas cotidianas.